Hola, estoy saliendo de mi casa de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, y estamos yendo rumbo al juzgado federal con asiento en la ciudad de Río Gallegos. Hoy es 25 de noviembre y son exactamente ¿qué hora, Marcelo? Las 11 menos 10. 11 menos 10, o sea que estamos absolutamente en hora. Vamos a presentarnos ahora en el juzgado federal, un escrito, y me voy a presentar personalmente yo para poder hacer los dos trámites que Bonadío exigía que se hicieran hoy y solamente hoy en la ciudad de Buenos Aires. Y obviamente yo vivo a más de 2.550 kilómetros y le dije que hoy lo podía hacer aquí en Río Gallegos y que si él insistía en hacerlo en Buenos Aires fuera a partir del 1 de diciembre, porque antes, por cuestiones de vivencia, de vida que uno tiene y que vivo a más de 2.550 kilómetros, no lo podía hacer. Pero bueno, este es el estado del Poder Judicial y del Estado de Derecho en la República Argentina. Dos trámites. Salí, querido, ahora ya estamos. Dos trámites, si no vamos a llegar tarde y nos van a retar. Dos trámites absolutamente administrativos. Tomar las huellitas digitales y el otro es el informe socioambiental, que además expresamente se prohíbe hacerlo fuera del ámbito donde vive el imputado, el acusado, el que quiere ser objeto del informe. Es lógico, mi informe socioambiental tiene que ser realizado aquí, en donde vivo, en la provincia de Santa Cruz, en la ciudad de Río Gallegos, y así lo establece además expresamente la ley vigente. Bueno, nada, son cosas que pasan. A otras personas les están pasando cosas mucho peores. No pueden comer, han perdido su casa, su auto, no pueden, o su trabajo. Así que esto en realidad casi parece una anécdota, pero refleja un poco el estado en que están viviendo los argentinos. Un estado muy autoritario, muy arbitrario y por sobre todas las cosas muy injusto. Gracias. Acabamos de llegar acá al juzgado federal, cito en San Martín, casi Zapiola, bueno, y bajamos. A ver, dale. Acá estamos entrando al juzgado. El que el otro día vino a declarar en la causa de la muerte del hijo del expresidente es el juzgado federal de Río Gallegos. Estamos entrando. ¿Qué hora es? 11 menos 4 minutos. 11 menos 4 minutos, juzgado federal de Río Gallegos. Hola, ¿cómo les va? ¿La Secretaría Penal? Ah, bueno. Buen día, ¿cómo les va? Estamos entrando a la Secretaría Penal del Juzgado Federal de Río Gallegos. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Estamos acá en el mostrador de la Secretaría Penal del Juzgado de Río Gallegos. Federal. Venimos a presentar una explicación. Y me ponen cargo, por favor. ¿Este es el secretario penal? Sí. ¿Me puedes explicarme, por favor? Sí, sí. Ahora le pedí al secretario penal que viniera para que nos explicara cómo es el trámite. Este es el escrito que estamos presentando, poniéndonos a derecho, como siempre lo hicimos, y para que me tomen las huellas dactilares y para que me hagan el informe socioambiental que reiteramos, como su nombre lo indica, debe ser hecho aquí. ¿Se escuchará bien esto? ¿Todo que estamos grabando? Sí, después. Así que de la hora ¿qué posición? Sí. Doctora. Hola, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Sí lo conocí? Sí, por favor. Vení, empezamos. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Qué gusto, señor. Esta mujer es secretaria mía en esto, en el estudio jurídico. Mira, una ex secretaria mía, esta fue secretaria mía, pero nada que ver con el juzgado federal. Fue hace, ¿qué año? ¿70? No, un poquito 80. 82, hasta el 81, 83. Bueno, trabajo con nosotros del 81 hasta el 83. Y después la perdí de vista y acá está. Si yo quisiera, si me tuviera que tomar las huellas dactilares, en ejercicio de lo que dijo Bonadío en Buenos Aires, y además hacer un informe socioambiental, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Lo podríamos hacer acá o tendría que ir a la delegación de federal? No sabría decirle qué dijo el doctor Bonadío. No, de las huellas dactilares. Si tuviera que tomar, olvídate lo que dijo Bonadío, si tuviera que tomar un juego de fichas dactilares, como a disposición del juzgado acá de Federal de Río Gallegos, ¿dónde las tomamos? ¿Acá o en la delegación de la Policía Federal?
le pido que no me comprometa. No, pero decime dónde, como ciudadana. pero está Bueno, firmado. listo, no firmes más. Ahora salimos recién del juzgado federal, donde el secretario penal del juzgado recibió el escrito, que ya tiene fecha y cargo, obviamente, un minuto transcurrido las 11 horas, y lo iba a remitir a Buenos Aires, donde, bueno, tal cual lo dijimos, nos ponemos a derecho como siempre lo hemos estado, para cumplimentar 2 trámites administrativos, como son tomar huellas digitales y hacer un informe socioambiental, que además no sé todavía cómo podríamos haber hecho un informe socioambiental de donde yo vivo en Buenos Aires, cuando el informe socioambiental, como lo sabe cualquier persona, solamente puede hacerse en el lugar donde uno vive, en el ambiente donde uno vive. Pero bueno, cosas de Bonadío y cosas del Poder Judicial de estos tiempos en Argentina. Ahora estamos yendo a la delegación de la Policía Federal, porque el secretario me dijo que si hubiera sido una causa y si hubiera sido un trámite que ellos tuvieran que haber hecho, lo habrían con la fuerza de la Policía Federal, que tiene aparentemente las maquinitas para hacer este tipo de cosas. Así que vamos rumbo a la delegación de la Policía Federal para ver de qué se trata. Gracias. Vamos a bajar. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Mucho gusto. ¿Está el jefe? Parece que está en el banco. Bueno, el más importante que esté acá en grado. ¿Quién es? Sí, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, querido, gracias. Qué calor que se da. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Su nombre? Víctor González. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vengo a consultarle, aquí se hacen los trámites para las huellas dactilares, ¿no es cierto? Cuando tiene que tomarle huellas dactilares a alguien del juzgado federal, se dijeron que lo mandan acá, ¿es cierto? Sí, cuando el juzgado nos ordena tomar huella alquiler, sí, Se toman acá. se toman acá. ¿Me podría mostrar el lugar donde se toman y cómo se toman, por favor? ¿El espacio? Sí, el espacio y el lugar y cómo se toma. Tenemos. Dale. Un segundito. Sí, dale, te acompaño. Dale. No me entraba, o no me acuerdo de estar. Casas y Artes, la cédula y el pasaporte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Por razón de seguridad no puede filmar, ¿no? Pregúntele a la doctora. Pero por razón de seguridad no se puede filmar. Bueno, no filmes, deja. Las imágenes que acabas de ver fueron el testimonio más acabado, más práctico de las cosas que están sucediendo en la República Argentina, en el Poder Judicial y con algunos personajes de ese Poder Judicial en relación a una formidable persecución política, casi por momentos ridícula, de la que soy objeto. Fuimos al Juzgado Federal para entregar el escrito donde este 25 de noviembre a las 11 de la mañana estábamos a disposición para hacer los dos trámites administrativos, huellas dactilares e informe socioambiental, que el único lugar donde se puede hacer es aquí, en Río Gallegos. Estuvimos con el secretario penal, el doctor Aguirre, le dimos el escrito donde nos colocamos a derecho y me llamó la atención algo, el miedo que evidenció el secretario, que ustedes lo pudieron ver en las imágenes. No me comprometa. Qué feo que en la justicia o en el Poder Judicial los funcionarios que son los encargados de resguardar los derechos y garantías de los ciudadanos, cuando un ciudadano se presenta, no importa si fue presidente o no fue presidente, un ciudadano se presenta a ponerse a disposición de la justicia para hacer dos trámites, el funcionario judicial piensa que lo puedan comprometer. ¿Comprometer ante quién? ¿Ante qué intereses? ¿Ante un gobierno que lo sancionaría o lo perseguiría? ¿Cómo? ¿Por qué no me comprometa? Me llamó la atención. Y me llamó la atención y también me pone en órbita en cuanto a si hacen estas cosas con gente de alta visibilidad pública, como tiene un expresidente, obviamente, ¿qué le sucederá al ciudadano común cuando va al mostrador de un juzgado o al mostrador de una dependencia policial? Hablando de dependencia policial, fuimos también después a la Policía Federal, porque allí el secretario me dijo que cuando ellos tienen que tomar las huellas dactilares, los envían a la delegación de la Policía Federal, que está aquí en la ciudad de Río Gallegos también,
Así que fui a la delegación de la Policía Federal, me atendió un oficial muy atentamente y me explicó que sí, que ellos toman, cuando el juzgado se les ordena, toman las huellas digitales, un juego de 3 fichas de huellas digitales, y también, además, hacen el informe socioambiental. Le pregunté con qué método lo hacían, si era el viejo, que ya nos pasó a todos, porque también escuché algo que me llamó mucho la atención en los medios de comunicación, como que yo no quería ir porque no quería que me sacaran las huellas digitales. Miren, esta sería la segunda vez que me sacan huellas digitales. La primera fue en enero de 1976. Estaba presa a disposición de las Fuerzas Armadas por presunta infracción de la ley 20840. También estaba preso Néstor conmigo. Estábamos separados, pero estábamos presos. Así que ningún periodista se haga los rulos pensando que me van a intimidar o me voy a avergonzar o me van a humillar poniendo huellas digitales. En aquel momento me tomaron huellas digitales presa, incomunicada, sola en una celda y en un contexto institucional un poquito más complicado. Ya prácticamente las Fuerzas Armadas habían tomado, no todavía el gobierno, pero sí el poder en la República Argentina. Así que todas esas especulaciones, análisis, berretas, por cierto, de que me molesta eso, olvídenlo. Pasando a otra cosa, le pregunté al oficial cómo era el método y es el mismo que de cuando el 76 te entintan los dedos y los pones. En realidad es la tercera vez, porque la segunda vez o la primera vez fue cuando me enrolé, cuando me sacaron el documento, que como vos sabés, cuando sacan el documento te entintan los dedos, vas y tocas el pianito. La segunda vez fue en enero del 1976, faltaban apenas 2 meses para el golpe de Estado, el país estaba tomado por las Fuerzas Armadas, de hecho yo estuve presa a disposición de las Fuerzas Armadas, y la tercera vez sería esta. Así que, como no hay 2 sin 3, no se hagan problema con esto, que no me... Lo que sí quiero demostrar con esto que por 2 trámites meramente administrativos, de los cuales uno solamente puede hacerse aquí, en Santa Cruz, en Río Gallegos, en mi casa, donde estoy ahora, me quería hacer viajar Bonadío 2.550 kilómetros. Pero que hoy estaba disponible para hacer lo que él quería acá en Río Gallegos, como de hecho lo demostré yendo al juzgado federal, poniéndole escrito ahí y, bueno, dando testimonio de cómo se hacen las cosas. 2 trámites administrativos de la única persona que en la causa de Dólar Futuro vive fuera o a más de 2.000 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Puede parecer una cuestión menor, pero todo esto refleja el estado del Poder Judicial y de las garantías y derechos constitucionales en la Argentina. Y lo refleja no solamente en este hecho, menor si se quiere, ridículo también si se quiere. El hecho de que esté presa Milagro Sala, pese a que la ONU, nada más ni menos que la ONU, haya dicho que tiene que ser puesta en libertad inmediata porque su detención ha sido arbitraria, marca la realidad de lo que estamos viviendo hoy. Un Estado autoritario y arbitrario. Fíjate que no digo dictadura, no es una dictadura porque no se puede mezclar las cosas, pero sí no es un Estado de derecho, es un Estado autoritario y profundamente arbitrario. Los hechos de hoy, ya hoy podría tener el doctor Bonadío mis huellas y mi informe socioambiental y poder ir rumbo al juicio oral en Dólar Futuro, que es lo que queremos, lo que yo quiero, ir a juicio oral. Quiero defender nuestras políticas y fundamentalmente exponer el grado de corrupción y complicidad en amplios sectores del Poder Judicial. Bueno, nada, muchísimas gracias y discúlpenme, pero bueno, era la cosa práctica que uno tiene que explicar, porque muchas veces las palabras o las escrituras no son suficientemente claras, pero ustedes vieron las imágenes, bajarse en el juzgado federal, ponerse a disposición, ir a la delegación de la policía, eso es todo lo que tendría que haber hecho hoy en el día de la fecha para que se pudiera cumplimentar en los 2 últimos trámites. Luego vendrá la acusación del fiscal, que dicho sea de paso sería bueno que Bonadío le pase la causa al fiscal para que pueda hacer la acusación e ir rumbo al juicio oral. Ustedes lo vieron, no demandó todo más que media hora acá. Él pretendía para hacer esto que yo estuviera hoy, sin falta, hoy a las 11 de la mañana en Buenos Aires, a 2.500 kilómetros de aquí. Le propuse el primero, tampoco aceptó. Bueno,
me parece que huelgan las palabras. Yo creo que los argentinos son lo suficientemente inteligentes como para sacar sus propias conclusiones. Gracias. Buenos días. Federal de Río Gallegos. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Estamos acá en el mostrador del juzgado, de la Secretaría Penal del Juzgado de Río Gallegos. Federal. Sí. Venimos a presentar una y me pones cargo, por favor. ¿Este es el secretario penal? Sí. ¿Me puedes enseñarme, por favor? Sí, sí. Ahora le pedí al secretario penal que viniera para que nos explicara cómo es el trámite. Este es el escrito que estamos presentando, poniéndonos a derecho, como siempre lo hicimos, y para que me tomen las huellas dactilares y para que me hagan el informe socioambiental que reiteramos, como su nombre lo indica, debe ser hecho aquí. ¿Se escuchará bien esto? ¿Todo que estamos grabando? Sí, después. Así de la hora que ¿qué posición? Doctora. Hola, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Sí lo conocí? por favor. Vení, empezar. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Qué gusto, señor. Esta mujer es secretaria mía en esto, en el estudio jurídico. Mira, una ex secretaria mía, esta fue secretaria mía, pero nada que ver con el juzgado federal. Fue hace, ¿qué año? ¿70? No, un poquito más, 80. 81, 82, Hasta el 81, 83. Bueno, trabajó con nosotros del 81 hasta el 83. Y después la perdí de vista y acá está. Si yo quisiera, si me tuviera que tomar las huellas dactilares en ejercicio de lo que dijo Bonadío en Buenos Aires, y además hacer un informe socioambiental, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Lo podríamos hacer acá o tendría que ir a la delegación de federal? No sabría decirle qué dijo el doctor Bonadío. No, de las huellas dactilares. Si tuvieras que tomar, olvídate lo que dijo Bonadío, si tuvieras que tomar un juego de fichas dactilares, como a disposición del juzgado acá de Federal de Río Gallegos, ¿dónde las tomamos? ¿Acá o en la delegación de la Policía Federal? Le pido que no me comprometa. No, pero decime dónde, como ciudadana. pero está Bueno, firmado. listo, no firmes más. Ahora salimos recién del juzgado federal, donde el secretario penal del juzgado recibió el escrito, que ya tiene fecha y cargo, obviamente, un minuto transcurrido a las 11 horas, y lo iba a remitir a Buenos Aires, donde, bueno, acción de la ley 20840. También estaba preso Néstor conmigo, estábamos separados, pero estábamos presos. Así que ningún periodista se haga los rulos pensando que me van a intimidar, o me voy a avergonzar, o me van a humillar, poniendo huellas digitales. En aquel momento me tomaron huellas digitales presa, incomunicada, sola, en una celda y en un contexto institucional un poquito más complicado. Ya prácticamente las Fuerzas Armadas habían tomado, no todavía el gobierno, pero sí el poder en la República Argentina. Así que todas esas especulaciones, análisis, berretas, por cierto, de que me molesta eso, olvídenlo. Pasando a otra cosa, le pregunté al oficial cómo era el método, y es el mismo que de cuando el 76 te entintan los dedos y los pones. En realidad es la tercera vez, porque la segunda vez o la primera vez fue cuando me enrolé, cuando me sacaron el documento, que como vos sabés, cuando sacan el documento te entintan los dedos, vas y tocas el pianito. La segunda vez fue en enero del 1976, faltaban apenas 2 meses para el golpe de Estado. El país estaba tomado por las Fuerzas Armadas. De hecho, yo estuve presa a disposición de las Fuerzas Armadas. Y la tercera vez sería esta. Así que, como no hay 2 sin 3, no se hagan problema con esto, que no me... Lo que sí quiero demostrar con esto que por 2 trámites meramente administrativos, de los cuales uno solamente puede hacerse aquí, en Santa Cruz, en Río Gallegos, en mi casa, donde estoy ahora, me quería hacer viajar Bonadío 2.550 kilómetros. Pero que hoy estaba disponible para hacer lo que él quería acá en Río Gallegos, como de hecho lo demostré yendo al juzgado federal, poniendo el escrito ahí y, bueno, dando testimonio de cómo se hacen las cosas. 2 trámites administrativos de la única persona que en la causa de Dólar Futuro vive fuera o a más de 2.000 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Puede parecer una cuestión menor, pero todo esto refleja el estado del Poder Judicial y de las garantías y derechos constitucionales en la Argentina.
Y lo refleja no solamente en este hecho, menor si se quiere, ridículo también si se quiere. El hecho de que esté presa Milagro Sala, pese a que la ONU, nada más que la ONU, nada más ni menos que la ONU, haya dicho que tiene que ser puesta en libertad inmediata porque su detención ha sido arbitraria, marca la realidad de lo que estamos viviendo hoy. Un Estado autoritario y arbitrario. Fíjate que no digo dictadura, no. Hola, estoy saliendo de mi casa de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, y estamos yendo rumbo al Juzgado Federal con asiento en la ciudad de Río Gallegos. Hoy es 25 de noviembre y son exactamente ¿qué hora, Marcelo? Las 11 menos 10. 11 menos 10, o sea que estamos absolutamente en hora. Vamos a presentarnos ahora en el Juzgado Federal, un escrito, y me voy a presentar personalmente yo para poder hacer los dos trámites que Bonadío exigía que se hicieran hoy y solamente hoy en la ciudad de Buenos Aires. Y obviamente yo vivo a más de 2.550 kilómetros y le dije que hoy lo podía hacer aquí en Río Gallegos y que si él insistía en hacerlo en Buenos Aires fuera a partir del 1 de diciembre, porque antes, por cuestiones de vivencia, de vida que uno tiene y que vivo a más de 2.550 kilómetros, no lo podía hacer. Pero bueno, este es el estado del Poder Judicial y el Estado de Derecho en la República Argentina. Dos trámites. Salí, querido, ahora ya estamos. Dos trámites, si no vamos a llegar tarde y nos van a retar. Dos trámites absolutamente administrativos. Tomar las huellitas digitales y el otro es el informe socioambiental, que además expresamente se prohíbe hacerlo fuera del ámbito donde vive el imputado, el acusado, el que quiere ser objeto del informe. Es lógico, mi informe socioambiental tiene que ser realizado aquí, en donde vivo, en la provincia de Santa Cruz, en la ciudad de Río Gallegos, y así lo establece además expresamente la ley vigente. Bueno, nada, son cosas que pasan. A otras personas les están pasando cosas mucho peores. No pueden comer, han perdido su casa, su auto, no pueden, o su trabajo. Así que esto en realidad casi parece una anécdota, pero refleja un poco el estado en que están viviendo los argentinos. Un estado muy autoritario, muy arbitrario y por sobre todas las cosas muy injusto. Gracias. Acabamos de llegar acá al Juzgado Federal, cito en San Martín, casi Zapiola, bueno, y bajamos. A ver, dale. Acá estamos entrando al juzgado. El que el otro día vino a declarar en la causa de la muerte del hijo del expresidente es el Juzgado Federal de Río Gallegos. Estamos entrando. ¿Qué hora es? 11 menos 4 minutos. 11 menos 4 minutos, Juzgado Federal de Río Gallegos. Hola, ¿cómo les va? ¿Algo de la Secretaría Penal? Bueno. Buen día, ¿cómo les va? Estamos entrando a la Secretaría Penal del Juzgado más acabado, más práctico de las cosas que están sucediendo en la República Argentina, en el Poder Judicial y con algunos personajes de ese Poder Judicial en relación a una formidable persecución política, casi por momentos ridícula, de la que soy objeto. Fuimos al Juzgado Federal para entregar el escrito donde este 25 de noviembre a las 11 de la mañana estábamos a disposición para hacer los dos trámites administrativos, huellas dactilares e informe socioambiental, que el único lugar donde se puede hacer es aquí, en Río Gallegos. Estuvimos con el secretario penal, el doctor Aguirre, le dimos el escrito donde nos colocamos a derecho y me llamó la atención algo, el miedo que evidenció el secretario, que ustedes lo pudieron ver en las imágenes. No me comprometa. Qué feo que en la justicia o en el Poder Judicial los funcionarios que son los encargados de resguardar los derechos y garantías de los ciudadanos, cuando un ciudadano se presenta, no importa si fue presidente o no fue presidente, un ciudadano se presenta a ponerse a disposición de la justicia para hacer dos trámites, el funcionario judicial piensa que lo puedan comprometer. ¿Comprometer ante quién? ¿Ante qué intereses? ¿Ante un gobierno que lo sancionaría o lo perseguiría? ¿Cómo? ¿Por qué no me comprometa? Me llamó la atención. Y me llamó la atención y también me pone en órbita en cuanto a si hacen estas cosas con gente de alta visibilidad pública, como tiene un expresidente obviamente, ¿qué le sucederá al ciudadano común cuando va al mostrador de un juzgado o al mostrador de una dependencia policial? Hablando de dependencia policial, fuimos también después a la Policía Federal, porque allí el secretario me dijo que cuando ellos tienen que tomar las huellas dactilares, los envían a la delegación de la Policía Federal
que está aquí en la ciudad de Río Gallegos también. Así que fui a la delegación de la Policía Federal, me atendió un oficial muy atentamente y me explicó que sí, que ellos toman, cuando el juzgado se les ordena, toman las huellas digitales, un juego de 3 fichas de huellas digitales, y también, además, hacen el informe socioambiental. Le pregunté con qué método lo hacían, si era el viejo, que ya nos pasó a todos, porque también escuché algo que me llamó mucho la atención en los medios de comunicación, como que yo no quería ir porque no quería que me sacaran las huellas digitales. Miren, esta sería la segunda vez que me sacan huellas digitales. La primera fue en enero de 1976. Estaba presa a disposición de las Fuerzas Armadas por presunta infracción. Tal cual lo dijimos, nos ponemos a derecho como siempre lo hemos estado para cumplimentar 2 trámites administrativos como son tomar huellas digitales y hacer un informe socioambiental, que además no sé todavía cómo podríamos haber hecho un informe socioambiental de donde yo vivo en Buenos Aires, cuando el informe socioambiental, como lo sabe cualquier persona, solamente puede hacerse en el lugar donde uno vive, en el ambiente donde uno vive. Pero bueno, cosas de Bonadío y cosas del Poder Judicial de estos tiempos en Argentina. Ahora estamos yendo a la delegación de la Policía Federal porque el secretario me dijo que si hubiera sido una causa y si hubiera sido un trámite que ellos tuvieran que haber hecho, lo habrían con la fuerza de la Policía Federal, que tiene aparentemente las maquinitas para hacer este tipo de cosas. Así que vamos rumbo a la delegación de la Policía Federal para ver de qué se trata. Gracias. Vamos a bajar. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Mucho gusto. ¿Está el jefe? ¿Gonzalo, su comisario? Parece que está en el campo. Bueno, el más importante que esté acá en Grado. ¿Quién es? Sí, gracias. Hola, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, querido, gracias. Sí, que tengo así. Qué calor que está. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Su nombre? Víctor González. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vengo a consultarle, cuando aquí se hacen los trámites para las huellas dactilares, ¿no es cierto? Cuando tiene que tomarle huellas dactilares a alguien del juzgado federal, se dijeron que lo mandan acá, ¿es cierto? Sí, cuando el juzgado nos ordena tomar huella alquiler, sí, Se toman acá. se toman acá. ¿Me podría mostrar el lugar donde se toman y cómo se toman, por favor? ¿El espacio? Sí, el espacio y el lugar y cómo se toman. Tenés. Dale. Un segundito. Sí, dale, dale. Te acompaño. Dale. ¿Dónde voy a entrar ahora? O no me acuerdo de entrar. Acá se hacía antes la cédula y el ¿Qué pasaporte. tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Por razón de seguridad no puede filmar, ¿no? Pregúntele a la doctora. Pero por razón de seguridad no se puede filmar. Bueno, lo filmen, deja. Las imágenes que acabas de ver fueron el testimonio.